Hola a todos. Quería hacer este vídeo para responder una de las preguntas que todos los creyentes nos hemos hecho en algún momento de nuestra vida, o quizá no te la has hecho y te la harás en el futuro. Esa pregunta es, ¿dónde va el alma del creyente cuando muere? Algunos proponen que el alma del creyente cae en una especie de sueño, en un sopor, hasta que suene la trompeta final y vayamos o seamos resucitados. Otros proponen que el alma del creyente va al seno de Abraham y en el seno de Abraham esperaremos a la resurrección. Otros proponen que el alma va directamente a la presencia del Señor, al cielo, y que ahí esperan ese momento de la resurrección. Yo quería ver esa respuesta a la luz de la Biblia. Lo que nos encontramos es que la Biblia no da directamente una respuesta a esa pregunta. No dice categóricamente pasa esto, ni lo pone ni siquiera en orden. Entonces vamos a ir a lo largo de la Biblia viendo lo que seguramente ocurre. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con dos premisas principales. La primera, sabéis que siempre vamos a los textos más claros en primer lugar. Muy bien, pues las dos premisas muy claras que tenemos, la primera es en 2 Corintios 5:8. Y ahí nos dice que, hablando Pablo, nos dice que estando ausentes del cuerpo, o cuando estemos ausentes del cuerpo, directamente estaremos en la presencia del Señor. Ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Entonces vamos a decir ausentes del cuerpo, presentes al Señor. ¿De acuerdo? Esa va a ser la primera base, la primera premisa. La segunda también la tenemos en un escrito de Pablo, en este caso es primera a los Corintios también, capítulo 15, versículo 52. Y lo que dice ese versículo, lo podéis buscar en casa, yo para agilizar y para que el vídeo no sea muy largo, os voy a explicar el versículo, lo podéis ver en casa. Nos dice que todos los muertos resucitarán cuando suene la trompeta, ¿de acuerdo? Entonces, resurrección con la trompeta. ¿De acuerdo? Vale, entonces, vamos a resumirlo así. Estaremos con Dios y sin cuerpo, ¿de acuerdo? Porque resucitará un cuerpo glorificado, como sabemos, resucitará ese día, el día de la trompeta. Mientras tanto, pues estamos sin cuerpo, solamente el alma. De acuerdo, a la luz de estas dos enseñanzas, vamos a explicar, yendo primeramente al Antiguo Testamento, todo el panorama para ver dónde estaremos, cómo estaremos, hasta que suene esa trompeta y seamos resucitados. Muy bien, si comenzamos yendo al Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento quizá tenemos más oscuridad que en el Nuevo Testamento, porque nos habla de un concepto, ¿de acuerdo? Voy a hablar de Antiguo Testamento y tenemos la palabra importante en el Antiguo Testamento que es Seol, ¿de acuerdo? Y ese Seol, en el Seol no se hace distinción de los justos o los injustos, ¿de acuerdo? La palabra es sencillamente el lugar al que van los muertos. A veces se traduce como infierno, pero no es la palabra infierno, es el lugar donde van los muertos. Los injustos y también los justos. Fijaos, por ejemplo, Jacob, cuando los hijos de Jacob tienen que llevarse a Benjamín para ir a Egipto, Jacob dice, vais a hacer descender mis canas con dolor al Seol. Y luego vamos a decir que Jacob era justo, ¿no? Reconocido como uno de los patriarcas, reconocido por Dios como justo. Llegamos a otros textos bíblicos en los cuales los malos también van al Seol. Tenemos esta
voy a apuntar aquí, voy a hacer así, justos e injustos están en el Seol, ¿de acuerdo? Vamos a hacer aquí una línea. He mencionado a Jacob, que siendo justo, dice que descendería al Seol. Fijaos en el libro de Números, 16:30. Esto es la rebelión de Coré, de esa familia de los coreitas. Y nos dice el 16:30 que la tierra se abrió y el Seol los tragó, ¿de acuerdo? Entonces tenemos a los de Coré, que son injustos, que van al Seol. Tenemos, aquí he dicho a Jacob. Por lo tanto, el Seol es una palabra general en la cual están incluidos los justos y los injustos. Por ejemplo, el Salmo 23, el último versículo, nos dice: y en la casa de Jehová moraré por largos días, diciendo que había una esperanza después de ese Seol. Tenemos Salmo 73:24, que nos dice, este es un salmo de Asaf, que dice: y tú me recibirás en gloria. Vale, es lógico pensar, ¿vale? Voy a poner aquí a David y también a Asaf. Salmo 23 y Salmo 73. Muy bien. Es lógico pensar que hay alguna clase de diferencia entre los justos y los injustos. Sería una gran injusticia que tanto los justos como los injustos compartieran tormento en el Seol. ¿Qué encontramos ahí? ¿Qué posible respuesta encontramos ahí? Pues la respuesta que encontramos la podemos ver en el Nuevo Testamento. ¿Cómo conjugamos que los justos y los injustos estén en el Seol? Repito, Seol no se está refiriendo al infierno, se está refiriendo al lugar donde van todos los muertos. Por lo tanto, fijaos, podríamos ver la historia de el rico y Lázaro, ¿de acuerdo? Como aquí, el rico y Lázaro. En la historia del rico y el Lázaro, que lo tenemos en Lucas 16, ¿vale? Aquí, Lucas 16, del 19 al 31. Ahí tenemos esta historia en la cual nos dice que la conocemos muy bien, ¿de acuerdo? El que bajó al Hades. Vamos a hacer aquí una gran cima y vamos a poner aquí el seno de Abraham. Seno de Abraham. ¿De acuerdo? De aquí. Hades. ¿Quién va al Seol? ¿Va el rico? ¿Quién va al seno de Abraham? Pues va Lázaro. Sabemos por la historia que el Seol, en este caso, el lado negativo del Seol, y por cierto, usa la palabra Hades, ¿de acuerdo? La palabra Hades es una palabra, es la versión griega, la palabra en griego del Seol. ¿De acuerdo? Vemos que en el Hades tenemos sufrimiento, evidentemente nos dice que estaba sufriendo. Y aquí tenemos gozo, voy a poner en general gozo. Y en medio una gran cima de separación. Esta escena nos puede aclarar esta escena nos puede aclarar el Seol con una separación entre justos e injustos. De acuerdo, hay que decir sobre el rico y Lázaro. Hay discusión sobre si esto es una historia o es una parábola. Yo voy a decir un par de cosas. Yo lo voy a tomar como una historia. Y os voy a dar aquí varias razones. Hay más de las que yo voy a decir. Hay los que creen que es sencillamente una parábola, también tienen sus razones. Yo voy a poner aquí varias que yo veo. En primer lugar, se usan nombres, cosa que no ocurre normalmente en las parábolas, ¿de acuerdo? Se usan nombres.
Además, no solo se usa el nombre de Lázaro, es que se usa el nombre de Hades, se usa el nombre del seno de Abraham también. Por lo tanto, son sitios reales, se usan nombres reales, cosa que no pasaba en las parábolas. Cuando se habla de la moneda perdida, pues no nos dice el nombre de la persona, de la mujer que buscó la parábola. El hijo pródigo, no se identifica al padre, al hijo, ni al otro hermano. Cuando hablamos del reino de los cielos es como un señor que se fue lejos y antes de irse dejó talentos a sus siervos. Nunca se identifican por nombre, pero tenemos en esta parábola que se usan por lo menos 3 nombres. Las otras parábolas hay conceptos, hay personajes, pero nunca nombres. La segunda cosa que voy a decir es que las parábolas ilustran principios espirituales con situaciones cotidianas, situaciones que entendían. ¿De acuerdo? Entonces voy a poner aquí situaciones cotidianas. Vale. ¿Por qué esto es un punto a favor de que es una historia y no una parábola? Pues por la siguiente razón. El Hades, el Seol, el sufrimiento, el gozo, el seno de Abraham, ¿eran situaciones cotidianas para ellos? De ninguna manera. Fijaos cómo son las parábolas. Las parábolas nos hablan de un pastor, nos hablan de un sembrador, nos hablan de un señor de un reino que se fue lejos. Todas situaciones que para ellos eran cotidianas y normales. Ahora, ¿qué de cotidiano y de normal hay en esta escena? Si fuera una parábola, plantearía más problemas que soluciones. Por lo tanto, ahí hay un par de situaciones por las que yo creo que tiene que ser una historia. Hay más. Pueden mirar en internet y encontraréis más, y también encontraréis los que argumentan que es una parábola y tienen sus puntos a favor, y no voy a entrar ahí porque si no el vídeo se haría demasiado largo. Vale, esta escena, por lo tanto, nos ilustra lo que sería la escena en el Antiguo Testamento. ¿De acuerdo? Llegamos a Cristo. ¿Y qué tenemos con Cristo? Pues voy a lanzar una flecha. Y aquí vamos a tener lo que en Efesios 4:8 vemos como esa famosa frase, pues esa frase que dice, llevando cautiva la cautividad. Sabemos que Dios descendió al Seol, proclamó su victoria sobre esos espíritus y dice que llevando cautiva la cautividad ofreció o dio dones a los hombres. Esto es una mención al Salmo 68. El Salmo 68 es un salmo de victoria, es un salmo de liberación. Nos está hablando, nos dicen los grandes expertos, que fue un salmo escrito cuando David conquista la ciudad de Jerusalén, que antes estaba en mano de los jebuseos, y la libera y la quiere transformar en la ciudad de Dios, con el templo de Dios, cosa que Dios no le permitió, pero sí le permitió a su hijo. Entonces vamos a poner aquí, llevando cautiva la cautividad. ¿De acuerdo? Fijaos, Seol, aclaración del Seol, ¿y qué ocurre con la venida de Cristo? Cristo muere, baja al Seol, proclama su victoria y le quita a la muerte, por cierto, en Génesis 3:16 tenemos el protoevangelio, que este Cristo tenía que pisar la cabeza de la serpiente, acabar con el poder de la serpiente. ¿Cuál es el poder de la serpiente? Era la muerte. Era tener cautivos en la muerte a los espíritus que habían muerto en el pasado. Esos espíritus justos e injustos, los injustos permanecen en el Seol, los justos, como ahora se había pagado con la sangre de Cristo, pueden ir a través de la sangre de Cristo al cielo. Recordad que los del Antiguo Testamento pensaban o creían en el que vendría a pagar con su sangre. Por lo tanto, llevando cautiva la cautividad, se llevó a estos justos del Antiguo Testamento y les llevó a la presencia de Dios. Les llevó
al paraíso. Fijaos que la palabra paraíso aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Uno es en Lucas 23, 43, que esto es cuando Cristo le dice al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿De acuerdo? La segunda vez que ocurre, esto es la primera vez, la segunda vez que ocurre es en palabras de Pablo, en Corintios. No tengo la cita aquí. Pero aquí es cuando dice que él subió al tercer cielo y estando en el paraíso le fueron reveladas cosas que no era el hombre digno de decirlas. Entonces este es Pablo hablando del paraíso. Y en tercer lugar tenemos Apocalipsis, que aquí es donde nos dice, Apocalipsis 2:7, que nos dice que el árbol de la vida estaba en el centro está en el centro del paraíso. Por tanto, Cristo dice al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. No habla del seno de Abraham. Nos habla de un lugar en el cielo, en la presencia de Dios. Claro, esto encajaría en toda esta escena. Cristo vino a llevarse a todos del seno de Abraham, a llevarlos a la presencia de Dios y están, por tanto, en el paraíso. ¿De acuerdo? Vamos con algunas conclusiones. Conclusiones. Los que mueren, o cuando nosotros muramos, si no nos lleva el Señor, vamos a un lugar indefinido. Un lugar que no sabemos el nombre. Lo único que sabemos de ese sitio es que es en la presencia de Dios, que es el paraíso. Por lo tanto, no tenemos un nombre. ¿Dónde es? No sabemos. ¿Es en el paraíso? Es en la presencia de Dios. ¿Lo queremos llamar paraíso? Perfectamente. Lo estaríamos haciendo bien. Y la otra conclusión, pues, es la que teníamos aquí. Nosotros estaremos en ese paraíso hasta que seamos resucitados, según nos dice 1 Corintios 15:52. Cuando suene la trompeta, se nos devolverá el cuerpo, un cuerpo, como he dicho, glorificado, y de ahí iremos, ya lo sabéis, de ahí iremos a las bodas del Cordero, y empezará todo lo que tenemos ya en Apocalipsis. ¿De acuerdo? Los juicios, las trompetas, las copas, después Cristo bajará y después se hará un cielo nuevo y una tierra nueva. Por tanto, esta es la explicación a dónde estaremos o dónde estarán los creyentes cuando mueran. Estaremos, lo voy a poner, es una palabra general, por cierto, paraíso. Paraíso es una transliteración de la palabra Edén o la palabra jardín o huerto. Tenemos en el Antiguo Testamento, tenemos 2 palabras de la misma raíz, que es, realmente la palabra en hebreo es la original y esta viene de aquí, y nos habla de un jardín o nos habla de Edén, y se está refiriendo, por supuesto, al lugar de Dios. Por lo tanto, aquí tenéis la escena, un poco caótica, pero espero que se entienda que cuando muramos podemos estar totalmente tranquilos, porque iremos a la presencia de Dios, y ahí esperaremos al sonido de la trompeta y a ser resucitados. Hasta aquí el vídeo. Gracias.